Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio. Hoy que nos encontramos de la Iglesia Particular de Tijuana, ya que el día de hoy, 3 de octubre, estamos festejando, celebrando los 62 años de vida que nuestro Padre Dios le ha concedido de vida a nuestro arzobispo don Francisco Moreno Barrón. Una celebración muy llena de emociones, en la que pues en el segmento 2 y 3 pues les voy a compartir la homilía y un poco los comentarios de todo lo que vivimos en la mañana y tarde del día de hoy, y que pues esperamos que todavía el día de mañana, que se va a tomar un descanso nuestro arzobispo, pues va a seguir de fiesta, y pues hoy su cumpleaños, mañana su santo, pues muchas felicidades a nuestro arzobispo don Francisco Moreno Barrón. Bien, para mantener el orden de nuestro programa, voy a compartirles el día de hoy dos mensajes del Santo Padre, ahora que se encuentra bueno, terminó ya el día de ayer en la tarde, para nosotros todavía, bueno, en Roma ya ahorita es martes, pero ya regresó a Roma, pero unas reflexiones muy interesantes que nos comparte el Santo Padre. Una es del Evangelio del día de ayer, que nos rezó el Ángelus, pero no por eso no dejó de darnos un mensaje sumamente interesante en una región donde es nada más y nada menos que el 0.01% de católicos que viven en la región de Azerbaiyán, en el Cáucaso. Y bien, pues vamos a empezar escuchando el Evangelio según San Lucas, para poder estar en sintonía y estar en el contexto de la reflexión del Santo Padre, muy interesante. Dice del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y él obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando esté de regreso del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Si también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, algo que nos comparte el Santo Padre, nos comentó el día de ayer, se los comparto textualmente. El Papa Francisco ha asegurado que la fe no es un superpoder que sirve para resolver los problemas de la vida. Además, fe y servicio no se pueden separar. Así lo ha indicado en la homilía de la misa celebrada en su primer encuentro en Kabul. Sois un pequeño rebaño, pero de gran valor a los ojos de Dios, ha asegurado a los presentes. El Santo Padre ha aterrizado esta mañana en la capital de Azerbaiyán, tras 2 días en Georgia, para concluir esta tarde su viaje al Cáucaso. La misa ha sido celebrada en el centro salesiano de la ciudad, en este país en la que los católicos son el 0.01%, es decir, 570. En la homilía, el pontífice ha explicado que las lecturas del día presentan 2 aspectos especiales de la vida cristiana:
la fe y el servicio. Dios, ha indicado el Santo Padre, no favorece nuestros deseos de cambiar el mundo y a los demás de manera inmediata y contundentemente y continuamente, sino que busca ante todo curar el corazón. Dios cambia el mundo cambiando nuestros corazones, y esto no puede hacerlo sin nosotros. Ha añadido, cuando Dios encuentra un corazón abierto y confiado, allí puede hacer sus maravillas. Pero el Papa ha indicado que tener fe, una fe viva, no es fácil. Por eso, aumentanos la fe, es una hermosa súplica, una oración que también nosotros podríamos dirigir a Dios cada día. Asimismo, el Papa ha explicado que la fe, que es un don de Dios y hay que pedirlo siempre, también requiere de nosotros que la cultivemos. En esta línea el Santo Padre ha recordado que la fe no es una fuerza mágica que baja del cielo, no es una dote que se recibe de una vez para siempre, ni un superpoder que sirve para resolver los problemas de la vida, porque una fe concebida para satisfacer nuestras necesidades sería una fe egoísta, totalmente centrada en nosotros mismos. La fe, ha subrayado el Papa Francisco, es un hilo de oro que nos une al Señor. Es un don que vale la vida eterna, pero que fructifica si nosotros ponemos nuestra parte. Nuestra parte, ha explicado el Santo Padre, es el servicio. Fe y servicio no se pueden separar, es más, están estrechamente unidas, enlazadas entre ellas, ha precisado el Papa. Para explicarlo, el Santo Padre ha utilizado una imagen muy familiar para este pueblo, las alfombras. Pues las alfombras son verdaderas obras de arte y provienen de una antiquísima tradición. Por eso ha explicado que también la vida cristiana de cada uno viene de lejos, y es un don que hemos recibido en la Iglesia y que proviene del corazón de Dios, nuestro Padre, que desea hacer de cada uno de nosotros una obra maestra de la creación y de la historia. Cada alfombra se va tejiendo según la trama y la ordimbre. Solo gracias a Dios se está estructurando el conjunto, que resulta bien compuesto y armonioso. Por eso el Santo Padre ha asegurado que así sucede en la vida cristiana. Hay que tejerla cada día pacientemente, entrelazando una trama y una urdimbre bien definidas, la trama de la fe y la urdimbre del servicio. El Papa ha explicado que el servicio no es solo ser fieles a nuestros deberes o en hacer alguna obra buena. Jesús nos pide una disponibilidad total, una vida completamente entregada, sin cálculos y sin ganancias. Asimismo, ha querido recordar que no estamos llamados a servir solo para tener una recompensa, sino para imitar a Dios, que se hizo siervo por amor nuestro. Y añadió, no estamos llamados a servir de vez en cuando, sino a vivir sirviendo. Al respecto ha advertido sobre dos tentaciones. La primera es dejar que el corazón se vuelva tibio. El que es tibio vive para satisfacer sus comodidades, que nunca son suficientes, y de ese modo nunca estará contento. Poco a poco termina con conformarse con una vida mediocre. La segunda tentación es ser demasiado activos, pensar como dueños, de trabajar solo para ganar prestigio y llegar a ser alguien. Entonces ha advertido, el servicio se convierte en un medio y no en un fin, porque el fin es ahora el prestigio. Después vendrá el poder, el querer ser grandes. Para finalizar, el pontífice ha asegurado a los presentes que cada uno de nosotros es como un espléndido hilo de seda, pero solo si los distintos hilos están bien entrelazados, crean una bella composición. Solos no sirven. Por eso se les ha pedido que permanezcan siempre unidos, viviendo humildemente en caridad y alegría, concluyó el Santo Padre. Y bien, pues
esto que nos comparte, nos da la reflexión. El Papa Francisco pues nos permite ir viviendo el Evangelio, o que el Evangelio sea nuestro itinerario de vida, como lo decimos en los eslogans del programa. Y puedo añadir también que el santo que en la liturgia el día de mañana hacemos memoria, y que para los franciscanos es una solemnidad, pues uno de los grandes ejemplos, testimonios de vida en cuanto al servicio y la caridad, pues es nada más y nada menos que San Francisco de Asís, un hombre que siendo muy joven vive una vida muy holgada, muy festiva de joven, como todos nosotros en nuestra juventud, solamente que él pues era hijo de un hombre acaudalado, un hombre comerciante en telas finas, y que se dio la buena vida, pero llegó el momento en que Dios lo baja de ese confort y lo invita a ser testigo del Evangelio, dar testimonio también, y que una frase muy coloquial o muy usada en San Francisco de Asís era el decir, vamos a evangelizar, y si es necesario vamos a utilizar palabras. Entonces realmente esto nos invita a que estemos, como nos dice el Santo Padre, en el servicio, y que sea siempre viviendo humildemente en caridad y alegría. Bien, yo regreso después de esta pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Regresamos ya a este segundo segmento, y que vamos a invitarlos a escuchar y a ver, quienes nos puedan seguir a través del internet, la homilía del día de hoy de nuestro arzobispo don Francisco Moreno Barrón, que pues me he admirado yo en cuanto a sus homilías, que son breves. Esta dura entre 12 minutos y medio, 13, no llega a 13 minutos, pero es muy rica en todo lo que nos expresa, en lo que nos invita, como buen padre pastor que es de nosotros, y que pues vivimos llenos de alegría este día, porque algo que lo caracteriza a nuestro arzobispo don Francisco es muy puntual. Él está bastante tiempo antes de que dé inicio la celebración eucarística, que fue a las 12 del mediodía en el Cerro Colorado, en el Seminario Menor, y que pues nos dimos cita muchas personas y de toda la iglesia, ¿no? Pues estuvo acompañando a don Francisco nuestro arzobispo emérito don Rafael Romo Muñoz, y que a mí me llenó de alegría ver también al obispo de la prelatura de El Salto, Fray Juan María Huerta. Y perdonen que lo diga de esta manera, alguien se pueda decir que respetuoso, o alguna manera no muy propia de mencionarlo a él, en lugar de decir del señor obispo don Juan María Huerta, pues él, recuerdo desde un principio, él dijo, aún siendo obispo no dejo de ser franciscano, y que a él le gusta que le podamos decir, o le gusta que le digan Fray Juan María. Entonces pues él se dio la vuelta, vino a visitarnos aquí a Tijuana y acompañar a nuestro arzobispo. Entonces pues mañana, para quienes me escuchen y lo conozcan a Fray Juan María Huerta, pues el día de mañana a las 7 de la tarde en el templo de San Francisco de Asís, en la calle Tercera, en el centro de la ciudad, pues va a celebrar la Eucaristía. Entonces pues están todos invitados a asistir, y para, igual que como lo hago en la reflexión del Papa Francisco, pues voy a leer el Evangelio del día de hoy para estar en sintonía en lo que fue la homilía de nuestro arzobispo Francisco. Entonces escucharemos el
Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, pues en este momento les comparto la reflexión del arzobispo don Francisco Moreno Barrón, una homilía corta, podríamos decirle, igual que en la línea del Santo Padre el Papa Francisco, pero de mucho contenido que nos pueda ayudar a reflexionar y a poder nosotros seguir caminando en esta vida dando un buen testimonio de vida. Queridos hermanos obispos, queridos hermanos presbíteros, queridos hermanos diáconos, queridos seminaristas, queridos familiares y amigos, queridas hermanas y hermanos laicos. Todo hombre que viene a este mundo nace con la vocación al amor, amar y ser amado. Dios me llamó a la vida a través del amor de mis papás hace 62 años. Mi papá Domingo, mi mamá Justina, junto con mis hermanos, somos fruto de su amor de ellos. El Papa querido San Juan Pablo II decía que solo hay 2 caminos para realizarse en el amor. Un camino es la consagración virginal, el otro camino es el matrimonio. Ambos muy hermosos, y en ambos se puede encontrar la verdadera felicidad. Lo importante en la vida es amar y dejarnos amar por aquellos que nos rodean. En el Evangelio que se ha proclamado, Jesucristo nos dice claramente que el mandamiento principal es el amor. Primero amar a Dios
y luego amar al prójimo como a uno mismo. Y San Juan, en una de sus cartas, nos aclara que en el orden práctico es al revés. Tenemos que amar primero al prójimo, a quien vemos todos los días, para que podamos mostrar que verdaderamente amamos a Dios, a quien no vemos. Todos nosotros que somos la Iglesia de Jesús, sabemos que Él nos llama a amarnos entre nosotros con un amor especial. La ley antigua decía: no hagas a otro lo que no quieras que te haga, en sentido negativo. Y en sentido positivo decía: trata a los demás como quieres que te traten. Pero en ambos casos, la ley antigua de alguna manera esconde algo de interés. No te hago para que tú no me hagas. Te trato así para que tú también me trates así. En cambio, Jesús, a nosotros que somos su iglesia, que formamos su cuerpo, nos ha llamado a una relación más profunda, una relación especial, y nos dejó el mandamiento nuevo del amor. Ámense unos a otros como yo los he amado. Esa es la medida para amar el cuerpo de Cristo. Esa es la medida para relacionarnos en el amor, los que formamos su familia en la iglesia. ¿Cuánto nos ama Jesús? Que siendo Dios se hizo humano como nosotros, en todo igual, menos en el pecado. Cuánto nos ama que entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz por nuestra salvación. Cuánto nos ama que se quedó con nosotros en el sacrificio de la Eucaristía y se quedó con nosotros hecho comida en el banquete de la comunión. Así como Jesús nos ama, así quiere que nos amemos unos a otros, con ese amor exigente que más que ser una carga pesada, se convierte en un gozo cuando se vive en libertad, cuando es auténtico el amor. Amarnos unos a otros como Jesús nos ama. Por eso en el Evangelio Él desciende a lo práctico. El prójimo número uno, a quien le tenemos que mostrar nuestro amor todos los días, es aquel que está más cercano a nosotros. El esposo tiene como prójimo número uno a su esposa y ella a su esposo. Los seminaristas que conviven en esta institución, su prójimo número uno es su hermano, amigo, hermano, compañero, el seminarista que está ahí conviviendo todos los días con él. Su prójimo número uno, el primero que tiene que amar. Lo mismo nosotros, hermanos sacerdotes. El prójimo número uno para nosotros es el sacerdote. Tenemos que abrazar con nuestro amor sacerdotal a todos, sin excepción, ancianitos, personas adultas, matrimonios, jóvenes, niños, enfermos, abandonados. Pero nuestro amor comienza con nuestros hermanos presbíteros, nuestros hermanos sacerdotes.
Hoy este es un llamado del Señor a reconocernos verdaderamente hermanos y comprometidos en el amor unos con otros. Es más fácil amar a Dios que amar al prójimo, cuando no se entiende el amor a Dios. Por eso San Juan nos dice: ¿cómo pueden decir que aman a Dios a quien no ven, si no aman a su prójimo al que ven todos los días? Hagamos realidad entre nosotros que nuestro presbiterio, que nuestra diócesis, el amor de Dios manifestado en una relación fraterna, sencilla, cercana entre nosotros. Desde luego que esto que nos dice el Señor es posible si asumimos la actitud del hombre del Evangelio. Tenemos que ser cada uno samaritano para aquellos hermanos que nos rodean y saber ser sensibles a cada uno de ellos en su situación particular, en sus necesidades. Qué hermoso que todos los sacerdotes somos diferentes, porque entonces podemos complementarnos y hacer una gran riqueza en nuestro presbiterio. Estamos llamados a ser samaritanos unos de los otros, curando nuestras heridas, gastando nuestro tiempo y lo que somos y tenemos a favor de los demás sacerdotes. Si hacemos esto, los primeros beneficiados son todos nuestros hermanos que forman el pueblo de la Iglesia en esta arquidiócesis. Ellos lo que anhelan es ver a sus sacerdotes unidos, reconciliados, en paz, en una actitud verdaderamente fraterna. Yo me veo en medio de ustedes muy comprometido a ser constructor del amor, a ser padre de la relación entre ustedes. Me veo comprometido a ir al frente como el primer samaritano, llamado a curar sus heridas, a lavar sus pies de ustedes, a servirlos por amor. Y en esto hay mucha esperanza, porque el que está en medio de nosotros es el Señor, y Él hará maravillas a través de estos gestos del Evangelio encarnado en nuestras vidas. Los invito a que juntos demos gracias a Dios por el don de la vida, vocación al amor, y que decidamos intensificar nuestro amor con el prójimo número uno y abrir nuestro corazón más allá, sin fronteras, para que nadie quede excluido de un abrazo, un cariño, de un poco de aceite que cure sus heridas. Aprendamos a ser el buen samaritano, los unos con los otros. Los invito a guardar un momento de silencio para que el Señor acabe de darnos su palabra y cada quien le dé una respuesta desde lo más íntimo de su corazón. Bien, pues, ¿qué les pareció la homilía? Yo creo que tenemos un buen padre pastor con don Francisco, una persona que ha sido o está haciendo mucha actividad en la diócesis. Ya la semana pasada que inició esa jornada súper larga, porque va a concluir aproximadamente entre el 18 y 19 de octubre visitando las parroquias. Él se ve pues muy entero. Yo en algunas ocasiones platico
los diáconos transitorios, Jorge Aguayo y Jonathan, pues cómo les va. Y recuerdo que Jonathan me decía, oiga señor, porque le decía al arzobispo Francisco, a don Francisco, dice, ¿dónde está ahí para bajarle un poco? Porque es un ritmo muy rápido, de mucha dinámica, y difícilmente le aguantan el paso estos dos jóvenes, tanto Jorge como Jonathan, pero el señor don Francisco trae muchísima energía, muchas ganas de trabajar. Yo puedo compartirles que el jueves pasado a las 4 de la tarde que le tocó visitar en el Decanato 2 la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, muy interesante, y la dinámica para las parroquias que aún faltan de ser visitadas por nuestro arzobispo, pues les comento que él regularmente llega primero a la cabecera de canal o a la sede de canal, celebra primeramente se reúne con los sacerdotes, después sigue la celebración eucarística y empieza después una comida que se le da para darle después un poco de descanso, y en punto de las 4 de la tarde empiezan los recorridos. Para quienes, repito, están próximos a ser visitados por el arzobispo, pues yo les sugiero que les digan al párroco que unos 30 minutos o mínimo 15 minutos antes de que haga su presencia, su entrada a la parroquia, a la capilla, pues esté expuesto el Santísimo, ya que esta es la dinámica, ¿no? Lo que yo viví en esta visita a Nuestra Señora del Carmen, y que así está haciendo en todas las parroquias y capillas, en algunas capillas, pero principalmente es cabecera o sede de canal y las parroquias. Bien, pues él llega, está el Santísimo expuesto, se le da la bienvenida con mucho respeto al Santísimo que está expuesto. Él se postra de rodillas, se pone de rodillas, hace sus oraciones, seguida de sus oraciones da la bendición con el Santísimo, se hacen no son plegarias, las aclamaciones divinas, y después se reserva el Santísimo para eso, dar primero unas palabras, dirigir unas palabras a todos los que han asistido, y después hace la invitación a una de las personas que ha sido asignada para hablar en nombre de la comunidad, pues tome la palabra, le dé el mensaje, y algo que siempre pide es de que el mensaje que se le da, que esté escrito para que se lo hagan llegar a él inmediatamente. Después de eso invita a gentes espontáneamente de la comunidad a que expresen libremente lo que quieran, y a mí me tocó escuchar de 5 personas diferentes temas que le comentaron, y él muy atento estuvo al pendiente sin ninguna interrupción, sin nada. Es algo la verdad admirable, y ya una vez que las personas han concluido, él empieza a dar respuesta a lo que escuchó, y también pues nos deja una sensación de que el obispo don Francisco tiene esa sensibilidad de estar muy atento, tomando nota de todo lo que le comentan, y pues ya si hay alguna situación o alguna persona que haya mucho interés en seguir platicando con don Francisco, pues el diácono a mí me ha tocado, principalmente Jonathan, que tome nota, es el nombre, el teléfono de la persona, para después comunicarse con él. Y la verdad, creo que vamos a tener, ya estamos próximos a tener un nuevo plan pastoral diocesano, después de todo este recorrido por las parroquias. Va a darse un tiempo para hacer el plan pastoral diocesano, que creo que vamos a tener un enriquecimiento en todos los trabajos pastorales, porque se están llevando a cabo ya las iniciativas para reavivar algunas pastorales que no se estaban trabajando.
y algunas que estaban prácticamente aletargadas, sin trabajo, pues se están reviviendo. Entonces todo esto nos invita a que pues le demos ese apoyo con nuestras oraciones a nuestro arzobispo, pero también, como nos dice el Evangelio, pues hay que estar atentos al servicio y que no sea de una manera espontánea y brevemente, sino realmente de forma continua. Bien, se nos termina este tercer segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Hermanos, regresamos ya a este cuarto y último segmento y no quiero dejar pasar y hacerles la petición de que nos ayuden con su generosidad, esa ayuda económica que requerimos en Koinonía para seguir evangelizando a través de este medio, de esta comunidad Koinonía, Radio Koinonía. Y bien, les recuerdo los números de cuenta, la cuenta de Banamex, que lo pueden hacer en los Oxxo, es la cuenta 4766-8402 2088 1291. La otra cuenta es la 4766 8403 2218 3992. Y una tercera cuenta es la 4766 8404 2193 6191. Y para quienes nos puedan ayudar del otro lado de la frontera, pues pueden acudir al Banco de América y a depositar su donativo en la cuenta número 325013 788447. Bien, pues les repito, Dios no se deja ganar en generosidad. Pues si ustedes nos apoyan con lo que ustedes tengan ese corazón disponible, generoso a dar, pues Dios se los va a recompensar al 100 por uno. Y bien, pues ya este cuarto y último segmento, pues quiero compartirles algo de San Francisco de Asís, que el día de mañana, como dije en el primer segmento, hace memoria de la liturgia, y para nuestros hermanos franciscanos pues va a ser una solemnidad, la gran fiesta el 4 de octubre de San Francisco de Asís. ¿Y quién es? Yo puedo decirlo en presente, siento ese amor hacia San Francisco de Asís, que nací el 4 de octubre, mañana es mi santo y mi cumpleaños. Pues nació en Asís, en Italia, en 1188. Era hijo del rico comerciante en tejidos Pietro di Bernardone y de la noble Pica. Le bautizaron con el nombre de Juan. Se formó con los canónigos de la parroquia y fue asiduo al hospital de San Jorge. Aunque procedía de una familia pudiente, a los 14 años ayudaba a su padre en la tienda. Después se fue desvinculando del compromiso laboral y de sus estudios, que no casaban con su proyecto de vida desenfadada a la que se entregó de lleno. Era un líder nato, un tanto inconformista, un idealista en extremo, aunque todavía no sabía cómo encauzar sus sueños. Exhibía por la ciudad sus dotes poéticas y musicales, siguiendo la estela trovadoresca con la que emulaba a los caballeros. Por un lado disipaba el dinero y por otro daba limosna a los pobres. Bien, algo que les quiero compartir de San Francisco de Asís, que también es algo muy hermoso que nos deja dentro de su legado y tantas cosas que nos deja para seguir a imitarlo, seguir imitándolo, porque no todos los días. Dice, un día fue al convento donde estaban Francisco y sus hermanos, 3 ladrones, y pidieron al guardián, el hermano Ángel, que les diera de comer. El guardián les reprochó ásperamente por ser ladrones e ir a pedir de sus limosnas, y los despidió duramente, por lo que ellos se marcharon muy enojados. En esto regresó San Francisco, que venía con la alforja de pan y con un recipiente de vino que había mendigado él y su compañero.
El guardián le refirió cómo había despedido a aquella gente. Al oírle, San Francisco lo reprendió fuertemente, diciéndole que se había portado cruelmente, porque mejor se conduce a los pecadores a Dios con dulzura que con duros reproches, que Cristo, nuestro Maestro, cuyo Evangelio hemos prometido observar, dice que no tienen necesidad los médicos, los sanos, sino los enfermos, que Él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, y que por esto Jesús comía muchas veces con ellos. Por lo tanto, terminó diciendo: ya que has obrado contra la caridad y contra el Santo Evangelio, te mando, por santa obediencia, que sin tardar tomes esta alforja de pan que yo he mendigado y esta orza de vino, y vayas buscándolos por montes y valles hasta dar con ellos, y se los ofrecerás de mi parte todo este pan y este vino. Después te pondrás de rodillas ante ellos y confesarás humildemente tu culpa y tu dureza. Finalmente les rogarás de mi parte que no hagan ningún daño en adelante, que honren a Dios y no ofendan al prójimo. Y les dirás que si lo hacen así, yo me comprometo a proveerles de lo que necesiten y a darles siempre de comer y de beber. Una vez que les hayas dicho esto, con toda humildad, vuelve aquí. Esto es algo realmente sorprendente, que siempre que lo leo y veo de sus escritos en el libro de Labac, me dejan realmente sorprendidos, que como nuestra humanidad o nuestra parte humana, jamás nosotros pudiéramos hacer algo así, o habría muy pocos que actuaran de esta manera, como San Francisco de Asís le dijo al guardián. Dice: mientras el guardián iba a cumplir el mandato, San Francisco se puso en oración, pidiendo a Dios que ablandase los corazones de los ladrones y los convirtiese a penitencia. Llegó el obediente guardián a donde estaban ellos, les ofreció el pan y el vino, e hizo y dijo lo que San Francisco le había ordenado. Y quiso Dios que, mientras comían la limosna de San Francisco, comenzaran a decir entre sí: ¡ay de nosotros, miserables desventurados! ¡Qué duras penas nos esperan en el infierno a nosotros, que no solo andamos robando, maltratando, hiriendo, sino también dando muerte a nuestro prójimo! Y en medio de tantas maldades y crímenes, no tenemos remordimiento alguno de conciencia ni temor de Dios. En cambio, este santo hermano ha venido a buscarnos por unas palabras que nos dijo justamente reprochando nuestra maldad. Se ha acusado de ello con humildad, y encima de esto nos ha traído el pan y el vino, junto con una promesa tan generosa del del Padre Santo. Estos sí son siervos de Dios, merecedores del paraíso, pero nosotros somos hijos de la eterna perdición, y no sabemos si podremos hallar misericordia ante Dios por los pecados que hasta ahora hemos cometido. Los tres, de común acuerdo, marcharon apresuradamente a San Francisco y le hablaron así: Padre, nosotros hemos cometido muchos y abominables pecados. No creemos poder hallar misericordia ante Dios, pero si tú tienes alguna esperanza de que Dios nos admita a misericordia, aquí nos tienes, prontos a hacer lo que tú nos digas y a vivir contigo en penitencia. San Francisco los recibió con caridad y bondad, los animó con muchos ejemplos, les aseguró que la misericordia de Dios es infinita, y les prometió con certeza que la obtendrían. Movidos de las palabras y obras de San Francisco, los tres ladrones se convirtieron y entraron a la orden. Bueno, pues esta es una de las tantas enseñanzas que nos deja San Francisco de Asís, y cómo es ir viviendo en la búsqueda del Evangelio. Aquí les comparto también brevemente, hay un libro muy interesante que se llama Vivir el Evangelio, la espiritualidad de San Francisco de Asís, un libro sumamente interesante. Y aquí en lo que les compartiré algunas palabras,
Nos dice, en búsqueda del Evangelio. La cristiandad del siglo XII se caracteriza por su movilización a todos los niveles, en busca del Evangelio. El arte, las peregrinaciones, las cruzadas y la misma teología serán la causa, y a la vez el efecto, de este amplio movimiento espiritual que ocupa todo un período de la Iglesia. Por primera vez se siente esa sensación emocionante de que se va a difundir sobre la tierra el mensaje evangélico, la liberación de todo miedo y de toda angustia. Al comienzo de la Edad Media, parece asumir como tarea el empeño de humanizar a Dios. El arte se espiritualiza para que lo divino se refleje a través de la materia. Lo figurativo en las cátedras tiene como fin las celebraciones de un Dios encarnado, el Hijo del Hombre. El Cristo que había venerado el pueblo hasta entonces era el Cristo majestático, sublime y teológico, de los padres del siglo y de los mosaicos romanos, el consustancial al Padre, que posee toda ciencia y que un día vendrá a juzgar a vivos y muertos. Ahora, ¿qué decir del Evangelio como norma de vida? Dice, aducir el Evangelio como norma de vida para los creyentes no es ninguna originalidad, ya que la Iglesia lo ha presentado siempre como el fundamento que identifica al cristiano y al que hay que referirse constantemente para valorar la caridad de nuestra fe. Bien, pues algo que yo concluyo con esto, que valorar la caridad y vivir en la fe, pues lo que el Santo Padre Papa Francisco en su homilía del día de ayer nos invitaba en cuanto a vivir la fe, que tenemos que hacerlo, y repito las palabras textuales que utilizó. Por eso les he pedido que permanezcan siempre unidos, viviendo humildemente en caridad y alegría. Que esto sea en nuestro servicio lo que nos invite, nos estimule, sabedores de una recompensa que, como los ladrones le dijeron a San Francisco de Asís, ser merecedores de la misericordia de Dios, que es ir en este año de la misericordia. Bien, pues el tiempo se nos termina. Quédense con nuestro hermano Darío Gamboa en el programa Dense un Tiempo. Yo me despido de ustedes. Muy buenas noches. Nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.